Navidades, Él nos regala lo mejor. Banquete rico, porque el corazón admirando clama así: ¿por qué, Señor? ¿Por qué será que me invitaste a mí? ¿Por qué me hiciste oír tu voz y entrar a tu bondad? Pues miles de hombres mueren rehusando tu verdad. Pues el mismo amor que el manjar sirvió, dulcemente a entrar a ese lugar me llevó. Si no en mi pecado, aún habría estado yo. Sobre las naciones, piedad, Señor, contríñelas a llegar. Envía tu palabra allí y también tráelas al hogar. Tus iglesias llenas deben estar para que con un corazón la raza escogida de tu gracia eleve tu canción. Esta es una de las obras magníficas de este personaje que les acabo de citar, Isaac Watts. ¿Y sabe por qué es una de las obras más magníficas que él hace dentro de toda su hipnodia? Es porque él está, yo tomé alguna estrofa de este himno, pero son muchas más. Pero él lo que aquí está manifestando es la riqueza y es lo maravilloso que es formar parte de una congregación cuando se reúnen para alabar el nombre del Señor. Él dice literalmente en sus palabras: Dios allí despliega y entrega un manjar delicioso, y él dice: yo doy gracias porque a mí se me invitó a formar parte y a recibir ese manjar. Quiero que vaya con su Biblia a 1 Corintios 1:9, y esa lectura dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Queridos hermanos, cuando Dios obra por su Espíritu Santo para salvación, por medio del poder glorioso del Evangelio, el Señor hace una cosa fabulosa y maravillosa, y es que nos llama a tener una comunión. Hablamos algunos domingos atrás, ¿verdad?, qué es lo que significaba comunión, que es más que sociabilizar, es tener algo en común, que nos unimos cada domingo aquí para cantar, para orar, porque tenemos algo en común, que es poder rendirle adoración a nuestro Dios y a través de ellos también ser bendecidos por los dones que tienen nuestros hermanos. Pero el Señor nos llama a tener comunión tanto con su Hijo Jesucristo, como dice aquí 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, y también el Señor nos llama a tener comunión con su pueblo. Vaya con su Biblia a Hechos 2. Vamos a navegar hoy por la Biblia, por eso no traje PowerPoint hoy. Vamos a Hechos 2:41. Hablar un poquito de la comunión. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora vámonos a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 16 y versículo 17. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que compartimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. La comunión que tenemos es con la misma persona, la persona de Jesucristo. La comunión con Jesús y la comunión con la iglesia están íntimamente relacionadas en el Nuevo Testamento. Dice la palabra del Señor que los creyentes somos piedras vivas, que estamos siendo edificados como una casa espiritual. ¿Y todo esto es para qué? Para la gloria de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Veamos Efesios, capítulo 2, versículo 19 en adelante. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dígale que está a su lado: somos conciudadanos. Aunque usted no tenga la misma nacionalidad nuestra,
ustedes junto a nosotros un conciudadano de qué? Conciudadano del reino de los cielos y de la familia de Dios. ¿Y qué dice el verso 20? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y este mismo versículo, ¿verdad?, nos lleva a nosotros a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. Acercaos a él, piedra viva, desechada también por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual y un sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. De manera que es un precioso y dulce privilegio congregarnos cada semana para tener comunión con los redimidos del Cordero. Es todo un privilegio. ¿Y por qué? Porque es una oportunidad que no la tiene todo el mundo. Es una oportunidad que la tienen solo algunos. Y no es porque seamos súper especiales, sino porque Dios tuvo de nosotros misericordia. Ahora mismo hay muchos hermanos que están, siempre lo digo yo, pero es una realidad, que están en una cama de un hospital y que tuvieron la oportunidad muchas veces de estar en la iglesia y no fueron a la iglesia y hoy día quisieran estar en una iglesia. Tenemos otros hermanos privados de libertad en la cárcel que darían todo por tener unas 2 horas de libertad para ir a una iglesia afuera del presidio. Pero nosotros tenemos, hermanos, esto como un privilegio. Y es esa sorprendente realidad la que hace que Isaac Watts, aquel que le escribí y le hablé recién, quiso plasmar en su himno cuán solemne y dulce es el lugar de adoración. Solemne y dulce, aun cuando sean apenas 4 paredes y unas cuantas latas en el techo. Aun cuando hayan 5 o 3 personas reunidas, hace de ese lugar un lugar maravilloso de privilegio. ¿Por qué? Porque es un lugar donde se está honrando y donde se está adorando al Señor. Nosotros somos privilegiados y tenemos el máximo de comodidades en nuestra iglesia y cada día nos esforzamos para que usted se sienta más cómodo. Pero hay hermanos en lugares muy humildes de este mundo, donde todavía ponen su rodilla en piso de tierra y donde todavía se sientan donde ellos puedan. Y se prepara y se autoprepara un lugar que hace las veces de un altar, un púlpito. Y hay hermanos así, tanto en la selva, tanto en el desierto, que están de alguna manera honrando al Señor, como decía mi esposa delante, que tienen la bendición de estar este día, hermanos. Este día es un día especial porque en todo el mundo el pueblo, la iglesia del Señor se reúne a diferentes horarios para poder exaltar el nombre del Señor. La primera estrofa del himno que le leí nos invita a considerar algo que fácilmente podemos perder de vista al contemplar la iglesia congregada, debido a la presencia del Rey Jesús en medio nuestro. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor ahí en Mateo capítulo 18, versículo 20? Es un texto muy conocido por todos ustedes. Mateo 18, 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Sabemos que este versículo es un versículo que se usa y que tiene una connotación especial, que es el Señor diciendo, mire, si ustedes se reúnen 2 o 3 y toman acuerdos, yo estoy en medio de ustedes para respaldar y para apoyar ese acuerdo. Estamos en un lugar asombroso y dulce a la vez. ¿Por qué? Porque el Señor mora en su iglesia. Vaya primera de Timoteo 3:15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿De quién es la iglesia? No es ni del pastor, no es ni de un consejo posible presbítero, es de Dios. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Qué es lo que es la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad.
Una columna es algo que se usa, ¿verdad?, para poder sostener una edificación. Y un baluarte es algo que se pone de alguna manera en la altura. ¿Para qué? Para que pueda señalar, para que pueda manifestar alguna ubicación que alguien necesita encontrar. Así que cuando el escritor de este himno dice que está dentro de la puerta, cuando nos congregamos en su nombre, tiene mucha razón. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Y cuando la iglesia, el coordinador, no sé si usted tiene la oportunidad de ir a visitar otra iglesia tal vez, y el coordinador o el pastor o el predicador dice Dios está con nosotros, no está diciendo ninguna falacia, no está diciendo ninguna mentira, porque realmente Dios está con nosotros cuando nos reunimos. Y algún ignorante podría decir, bueno, ¿dónde está que no lo veo? Dios habita en nosotros a través del Espíritu Santo, en cada uno de nosotros, que dice la Biblia que somos templos del Espíritu de Dios. Así que donde quiera que usted vaya, el Señor va con usted. ¿Y por qué va con usted? Porque Él habita dentro de usted. Si contempláramos esta reunión con los ojos de la fe, exclamaríamos como Jacob. ¿Se acuerda usted cuando Jacob, un hombre que estaba absolutamente perdido en la vida, un hombre que era de alguna manera usurpador, de hecho el mismo nombre Jacob significa ladrón, sinvergüenza, estafador? Pero hay una etapa en su vida donde él se encuentra en el desierto y tiene un sueño y él ve que hay una escalera que ángeles suben y bajan hacia el cielo y hacia la tierra, y él dice, esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta al cielo. Ojo con lo que le voy a decir. Cuando tú y yo nos reunimos, hacemos de este lugar una casa de oración, una casa de Dios, y para muchas personas puede ser la única puerta que encuentren para ir al cielo. Ojo con eso. Porque usted no sabe si el próximo domingo va a venir a escuchar un sermón. ¿Y por qué no lo sabe? Porque no sabemos si vamos a estar vivos. Entonces, para muchas personas, la iglesia es una casa de oración y es una puerta que lo va a guiar y que lo va a llevar hacia el cielo. Por eso es importante, hermano, el hecho de no dejar de congregarnos. Porque aquí es donde Dios fluye a través de las alabanzas, a través de la palabra, a través de las oraciones de nuestros hermanos. Esta estrofa de la alabanza, el escritor Juan reacciona admirando y sorprendido por haber sido escogido para participar del banquete de gracia. Y él dice, Señor, ¿por qué? ¿Por qué será que me invitaste a mí? Y lo mismo que sentía Watts, podemos pensar nosotros un momento. ¿Por qué me invitaste a mí, Señor? ¿Por qué me permites a mí ocupar una silla que a lo mejor podría ocupar otra persona? ¿No fue por nuestra bondad? No. Fuimos invitados no por lo bueno que somos, sino porque su omnisciencia Jesús tenía preparado y predestinado este día. Fue por el puro afecto de su voluntad que fuimos invitados y movidos eficazmente por el poder del Espíritu Santo para responder a esta invitación. Ojo con eso. Y no es que yo quiera basurearlo a usted ni nada de eso, pero no éramos los mejores como para merecer estar sentados en la silla de una iglesia. ¿Por qué me hiciste oír tu voz y entrar en tu bondad? Porque hay miles de hombres que ahora están muriendo y están rehusando la verdad. Nosotros también seríamos parte de esa multitud de no haber sido, porque aquel que está sirviendo el manjar domingo tras domingo con cuerdas de amor nos ha invitado y nos ha atraído hacia él para hacernos parte de su pueblo y para probar cada domingo su bendita gracia. Pues el mismo amor que el manjar sirvió, dice la alabanza, dulcemente me llevó a entrar. Es nuestro deseo que el evangelio, que es el poder de Dios para salvación, sea enviado, hermano, hasta lo último de la tierra, para que aquellos que hoy son extranjeros todavía y advenedizos vengan al conocimiento de la verdad y a ser conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Que dice el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos
y miembros de la familia de Dios. Dígale que está a su lado, somos familia. Y no como un cliché para rellenar, sino que realmente tenemos que sentir que somos familia. El himno de Watts concluye expresando el anhelo de todo vuestro creyente y de todo verdadero creyente, que a través de las iglesias el Señor continúe llamando a sus escogidos por medio de la proclamación del Evangelio a todo pueblo, lengua, tribu y nación, para que con una sola voz, un corazón y un alma canten de la gracia redentora del Cordero. Él dice que tus iglesias llenas puedan estar. El corazón de un pastor, el corazón de un ministro, el corazón de alguien que quiere alabar a Dios, pero que también quiere expresar sus palabras. El anhelo de nuestro corazón como ministro es que de alguna manera el Señor pueda hacernos entender lo asombroso que es pertenecer por la gracia del Señor a una iglesia. Primera de Pedro 2:9 dice que somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿A cuántas personas en esta semana usted le anunció las virtudes de Dios? Pregúntese. Hágase un análisis. ¿A cuántas personas esta semana les hablé de Dios? ¿A cuántas personas los conduje, les ayudé, los guié? La iglesia es y seguirá siendo un lugar dulce y solemne, con Cristo dentro de sus puertas, desplegando lo mejor de sus manjares para aquellos que Él compró con su bendita sangre. Hoy parece a veces débil. A veces nos sentimos débiles, ¿sí o no? A veces nos sentimos pequeños. Pero aún así sigue siendo a través de la iglesia que el Señor da a conocer su infinita sabiduría a los principados y potestades de los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que Él hizo en Cristo Jesús. Veamos Efesios 3, 10 y 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de ¿qué? ¿Qué tiene que dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios? ¿Las Naciones Unidas? ¿La OEA? No. ¿La OTAN? No. ¿Quién tiene que dar a conocer a los principados y potestades? La iglesia. La multiforme sabiduría de Dios, conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús, nuestro Señor. Hay muchas enseñanzas que nosotros pudiéramos tener, hermanos, sobre la iglesia. Algunos dicen que los seres humanos vamos absorbiendo los rasgos predominantes de nuestra cultura. Se dice que la cultura muchas veces va impermeabilizando al ser humano y muchas veces los cristianos también, a veces somos influenciados por la cultura en la cual nosotros nos movemos. Los cristianos no estamos exentos, de ahí la exhortación de Pablo. ¿Qué dice Pablo en Romanos 12:2? Imagínense Pablo, siempre yo hablo de Pablo como un ejemplo teológico y digo de él que fue un teólogo fuera de serie, porque las palabras que Pablo escribe son palabras que hoy día la vemos como si estuvieran escritas en el periódico, en las cosas que están aconteciendo en este tiempo. Pablo vislumbraba, Pablo tenía una visión para poder ver más allá. ¿Y qué dice Pablo en Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De esto se nos hablaba el jueves pasado, de la buena voluntad de Dios. No nos dejemos amoldar, hermano, a este mundo, sino dejarnos transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Debemos resistir conscientemente que el mundo nos moldea a su manera. Por otra parte, esta es una generación marcadamente individualista. Hermano, a nosotros nos ha tocado vivir un tiempo crucial. Cuando nosotros estudiamos y analizamos los días martes, ¿verdad?, la historia de la iglesia, nos damos cuenta cuáles fueron las necesidades y cuáles fueron los tropiezos que tuvo la iglesia en el primer siglo, pero la verdad que mucho de ello se parece también a lo que nosotros estamos enfrentando en este tiempo. Gente marcadamente individualista.
Eso quiere decir que la autoridad final reside siempre en el individuo y en nadie más. Cada cual, dice la sociedad, tiene derecho a decidir lo que está bien o lo que está mal. Eso lo llamamos el relativismo. Lo que para ti está bien, a lo mejor para mí no está bien, pero tengo que respetar, dice la sociedad, lo que tú piensas y dejando de lado lo que la palabra de Dios dice de eso. Hay una percepción generalizada de que debemos ser guiados por nuestros sentimientos subjetivos, por los impulsos espontáneos del corazón, mientras rechazamos todo tipo de restricción externa. Las instituciones hoy día se perciben como un obstáculo para que el individuo pueda alcanzar su pleno desarrollo. Hoy día se está tratando de destruir y derribar todo lo que tenga que ver con la institucionalidad. Todo lo que sea institucional, estamos y la sociedad hoy está en desacuerdo y parece que quieren derribar todo eso. ¿Por qué? Porque la gente no quiere tener parámetros. La gente no quiere tener de alguna manera dirección. La gente quiere tener libertinaje y quiere hacer exactamente todo lo que esté a su alcance hacer. Sin que esté esa vocecita en el interior, ¿verdad? Como es vuestra conciencia diciendo lo que está bien o lo que está mal. Pero este individualismo tan predominante en nuestra cultura impacta negativamente la forma como la gente percibe la iglesia. Porque aunque la iglesia no es primariamente una organización, sino un organismo, la iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo vivo. Dígalo conmigo, somos un organismo vivo que se mueve, que de alguna manera actúa, que a veces se retrae, que a veces conquista. Es un organismo que se mantiene en absoluto movimiento. Y de hecho, Juan el Bautista lo dijo, el reino sufre violencia. O sea, va a haber oposición, va a haber ataque. ¿Quién le dice que arrebatan el reino? Los valientes o los violentos. No aquellos que se acomodan al sistema. Pero esta generación no solo es individualista, sino que también es una generación consumista. Miren los dos males con los que tenemos que luchar. Individualismo y consumismo. Pregunto, ¿cree usted que en la iglesia se da a veces el individualismo? ¿Cuántos creen que se da? Levante la mano. Yo estoy absolutamente seguro que se da el individualismo en la iglesia. Y estaba ahí mira, mi memoria está allí un hermano que se pone a conversar con uno de los presbíteros de la iglesia y el presbítero le pregunta por qué a él siempre lo ve llegar 5 minutos antes que el pastor empiece el sermón y cuando el pastor termina el sermón, él se retira. Esa era su rutina de ir y venir a la iglesia. 5 minutos antes del sermón, como aquí, ustedes saben que a las 12 empezó a predicar todos los domingos, podía uno perfectamente hacerlo. Y cuando termina el pastor de predicar, él se retiraba. Y alguien le pregunta, hermano, ¿por qué es que usted tiene este tipo de conducta y por qué a usted no le gusta sociabilizar, no le gusta la comunión con los hermanos? Y él dijo, no, porque eso podría ralentizar mi vida. Mira lo que responde él. Eso podría ralentizar mi vida, tener que escuchar a otros hermanos que van más lentos, podría hacer que yo también me ponga lento. Tener que escuchar a algunos hermanos negativos y pesimistas podrían hacer que yo también me vuelva negativo y pesimista. Pregunto, ¿ese tipo de pensamiento es correcto en la vida de un cristiano? ¿Por qué? Porque no está manifestando la situación y el mover de cuerpo como la palabra nos enseña, que todos nosotros somos un cuerpo con diferentes miembros. Entonces, tenemos gente que es individualista, que le da exactamente lo mismo compartir con otro o no compartir, que le da lo mismo ayudar a levantarse a otro o no ayudarlo, dejarlo en el suelo, le da lo mismo. Total, él viene individualmente, se goza, canta, alaba y se va. Y tenemos en otro extremo la gente que viene como que viniera a consumir a la iglesia como si fuera a consumir a cualquier otro lugar. Y no tienen una idea de cuerpo, sino que vienen y se sientan pensando hoy, ¿qué tendrá el presbítero hoy para mí?
qué es lo que irá a enseñar, me irá a gustar, no me irá a gustar, estaré de acuerdo, no estaré de acuerdo. Vienen con una mentalidad de consumir lo que aquí se hace, pero realmente nuestra identidad como iglesia es que nosotros nos reunimos como un cuerpo. Diga conmigo, somos un cuerpo. Fuera del individualismo y fuera del consumismo. ¿Cuál es lo contrario al consumismo? Ponerme a disposición del Señor. Y si yo puedo ser en el culto el día domingo, puedo ser un agente que pueda bendecir a otro, lo voy a hacer. Y en eso nosotros tenemos que tener absoluta libertad. Porque yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero en esta iglesia practicamos bastante la libertad dentro del orden litúrgico que debe tener una reunión. Pero cuando alguno de ustedes, por ejemplo, como hoy mi esposa, el presbítero Josué, tienen la oportunidad de estar aquí y bendecir la iglesia, hay que hacerlo. Nos demoremos 5 minutos más o 10 minutos más, hay que hacerlo. Porque Dios se mueve a través de lo que nosotros somos y tenemos. Pero si tú decides guardarte y quedarte callado y no hacer nada y venir y solo que me bendigan el domingo, que me bendigan, esa es una mentalidad absolutamente contraria a la mentalidad de cuerpo. Todos nosotros tenemos algo que aportar en la reunión, el culto general. Todos tenemos que aportar. Todos tenemos algo que aportar, desde el portero hasta quien predica el día domingo. Pero pareciera que le damos importancia solo al predicador del domingo, como si él fuera la estrella. No es así. Desde el saludo que usted recibe en la puerta hasta el mensaje que se le predica, tiene toda una connotación de importancia. Las notas y las melodías que se dan en el piano, que se dan en la guitarra, las percusiones que da nuestro hermano en la batería, tienen real importancia porque ellos nos están ayudando a nosotros a poder glorificar al Señor. Pero hay que tener un sentido de cuerpo, un sentido de ponerme a disposición del Señor. Cuando la felicidad y la realización del individuo vienen a ser lo más importante, la gente tiende a rechazar todo aquello que le va a imponer obligaciones. Somos una generación que tiene beneficios sin responsabilidades. ¿Cuántos creen eso? Queremos ser beneficiados, pero no nos gustan las responsabilidades. Meditábamos la semana pasada en la reunión de consistorio de nuestra iglesia cómo a veces tenemos personas que quieren hacer muchas cosas, pero cuando le quiere caer la responsabilidad, como que le hace el quite. ¿Me entiende? Tenemos que ser responsables porque de esa forma yo puedo bendecir la iglesia. Lo triste es que hay muchas personas que profesan ser cristianas y que tienen esa misma actitud también hacia la iglesia. Algunos dicen, yo amo a Jesús, pero no lo suficiente como para comprometerme con un grupo particular. Otros dicen a mí, me gusta la iglesia, pero no me obliguen a comprometerme. No tienen un sentido de lo que es realmente la iglesia. Y la iglesia no es cualquier cosa, hermano. La iglesia no es cualquier entidad. La iglesia tiene hoy día la labor de cumplir como si fuéramos una ayuda idónea. ¿Cuál fue el propósito de Dios de crearles y ponerle al hombre en el huerto una ayuda idónea? ¿Cuál fue el propósito? Lo hemos hablado muchas veces en las charlas matrimoniales. ¿Cuál fue el propósito? La palabra lo dice. Ayudar. ¿Por qué? Porque el hombre no tenía la capacidad de hacerlo todo solo. Dios lo ve y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Si él, que es el creador, se da cuenta que no es bueno que estemos solos, él dice, yo le haré una ayuda idónea. A nosotros la Biblia nos habla del primer Adán y también nos habla del segundo Adán, que es Cristo. Y nosotros como iglesia somos la ayuda idónea, como fue Eva para Adán. La iglesia es la ayuda idónea de Cristo en este tiempo. Ahí lo dice Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, por favor. Versículo 25 al 32. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? ¿Para qué Cristo se entregó por la iglesia? Para santificarla, habiéndola purificado del lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo.
Porque el que ama a su mujer, ¿qué dice? A sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo cuida a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y respete la mujer a su marido. Todo aquel que haya tenido alguna vez un contacto con la Biblia sabe que la Biblia está dividida en dos grandes porciones. ¿Cuántos tienen una Biblia en su casa? Usted sabe que la Biblia está dividida en dos grandes porciones. ¿Cuáles son? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Si tú lees y estudias con cuidado, te darás cuenta que el eje central de ambos testamentos es el Señor Jesucristo. Si hay un personaje importante desde Génesis hasta Apocalipsis, es la persona de Jesucristo. Mientras el Antiguo Testamento nos prepara para su venida, en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de las cosas que se hablan de él. Es por eso que no podemos entender correctamente el Antiguo Testamento a menos que lo veamos con los ojos del Nuevo Testamento. Repito esto porque esto es clave. ¿Por qué no podemos entender correctamente el Antiguo Testamento a menos que veamos con los ojos del Nuevo Testamento? Y así como no podemos entender plenamente el Nuevo Testamento a menos que lo interpretemos con la base del Antiguo Testamento. Es como si un padre regalara un libro con una historia a sus hijos, ambos hijos. Le regala un libro de historia para que ellos tengan una lectura diversa y para que puedan turnarse a leer, pero ambos quieren leer al mismo tiempo. Ambos quieren leer en el mismo momento y se produce un conflicto y se produce un momento tenso. Entonces, ¿qué hace el padre? El padre toma 200 hojas del libro y lo corta y le da 200 al hijo mayor y le da 200 al hijo menor. Ahora, ¿cree usted que ellos podrían entender la historia del libro en cabalidad? No. ¿Por qué? Porque uno tiene la finalización de la historia y el otro tiene el comienzo de la historia. Entonces, por eso teológicamente no podemos estar de acuerdo cuando hay gente que no le gusta el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que les hablaba yo en la clase del martes, lo que estuvieron en la clase del martes en la tarde? Y le decía que había un señor ahí que no le gustaba el Dios del Antiguo Testamento porque lo encontraba muy malo, muy mandón, muy tirano. Personaje, Marción. Y él dice, yo me enfrasco y me voy por el Dios del Nuevo Testamento porque ese Dios me parece que es más amoroso y me parece que es más tierno. Entonces, hermano, como iglesia, nosotros no vamos a entender el Nuevo Testamento si no manejamos el Antiguo Testamento. Y no vamos a entender tampoco las promesas del Antiguo Testamento si no vemos su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Entonces es importante para nosotros, hermano, que de alguna manera podamos tener este conocimiento. ¿Por qué? Porque en la historia bíblica hay personajes y eventos o instituciones que prefiguran a otros que vendrían después. Es una figura, es un tipo o es un prototipo de promesas, personas o figuras que vendrían a cumplirse en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, tenemos en el Antiguo Testamento un prototipo o un tipo. Cuando Abraham va a ofrecer a su hijo al monte como un sacrificio que Dios le había pedido. ¿Cómo se llamaba su hijo? Isaac. ¿Cuál era la orden de Dios? La orden de Dios era que Abraham fuera y ofreciera en sacrificio a su hijo, o sea, que diera la vida de su hijo. Y la Biblia dice, el relato bíblico, que ellos suben al monte, ¿verdad? Está todo listo para preparar el sacrificio para que Abraham quitara la vida a su hijo y de pronto entre las zarzas aparece un cordero. Entonces, de alguna manera, eso está prefigurando el sacrificio que hace luego Cristo por cada uno de nosotros, que se pone en lugar de nosotros. Romanos 5:14 dice que Adán es un tipo o figura de Cristo. Vamos a Romanos.
No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, lo cual es figura del que había de venir. Es por eso que Pablo se refiere a Cristo en Primera de Corintios como el postrer Adán o el segundo Adán. Y cuando Dios de alguna manera está hablando allí en el huerto en Génesis 1 del 26 al 28, y él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, para que ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre toda la tierra, y que llene la tierra y que la sojuzgue. Luego de haber creado todo lo que existe en los primeros 5 días, Dios crea al hombre y a la mujer y los hace a su imagen y semejanza. Y esa imagen es la que Dios incluye, ¿verdad?, en el hombre, las facultades mentales y espirituales que el hombre posee, así como su capacidad de ejercer dominio sobre todo lo creado y su capacidad de relacionarse con Dios, y también pone en él las capacidades creativas. Hay un elemento clave aquí. El Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Por el resto de la Escritura sabemos que existe un solo Dios, el cual subsiste en 3 personas. Dígalo conmigo, un Dios en 3 personas. No 3 dioses distintas como enseña el modalismo, sino un Dios en 3 personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos de alguna manera enseñan el texto que Dios creó a los seres humanos, varones y hembras, para que disfrutaran de una comunión y armonía que ha existido siempre en las 3 personas de la Trinidad. Pero el versículo 28 de Génesis ahí nos enseña que Adán y Eva tenían una tarea que cumplir. ¿Cuál era la tarea que ellos tenían? Propagarse, reproducirse y sojuzgar la tierra. Como una pareja tenía la misión de llenar la tierra de imágenes del Dios viviente. Dios les ordenó ejercer dominio sobre ellos, de manera que desde el principio Dios le concede al hombre el oficio de representante de Dios. Pero en el Génesis 2, Moisés nos narra por segunda ocasión la historia de la creación del hombre y la mujer. Pero añadiendo un poco más de detalle, eso es como si Moisés hiciera un acercamiento para que completemos la mayor amplitud de esta obra. Génesis 2:15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo cultivara y lo guardara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El hombre debía cultivar y debía proteger el huerto. Ahí se equivoca la gente cuando dice que por causa de la maldición el hombre trabaja. No, el hombre ya trabajaba antes, porque Dios le había dado esa responsabilidad. Más adelante Dios le crea a Eva la compañía. Debemos notar también que el Edén era mucho más que un huerto. El Edén era un santuario. Génesis 3:8 afirma que Dios se paseaba por el huerto al aire libre. Dado que Adán y Eva habían pecado en ese punto de la historia, el texto señala que se escondieron de la presencia del Señor. De manera que Dios manifestaba su presencia especial en el jardín del Edén. Y de esa forma ellos tenían una relación que era tan maravillosa porque Dios se movía entre ellos. Dios le encomienda a Adán y Eva la tarea de llenar la tierra de seres humanos y estos habrían de ejercer dominio sobre la creación. Pero lamentablemente Adán no protegió el huerto como Dios lo ordenó, dejando que la serpiente introdujera una nueva interpretación de la realidad. Y usted conoce la historia. Debe haber permanecido en obediencia. Debemos suponer que Adán y Eva habrían sido confirmados en santidad y habrían disfrutado de la vida eterna en la presencia de Dios, como lo dice Génesis 2:17. Ningún ser inmundo pudo tener acceso al santuario de Dios, pero gracias al Señor que la historia bíblica no termina en Génesis 3. Antes de expulsar al hombre del paraíso, Dios le hace una promesa. ¿Tú te imaginas que la historia hubiera terminado allí? ¿Tú te imaginas que la puerta se cierra cuando el hombre y la mujer son expulsados? ¿Qué hubiera pasado con nosotros? ¿Ha pensado alguna vez eso? Si no lo ha hecho, lo desafío para que lo piense. Si Dios hubiera cerrado la puerta del capítulo, lo saca del huerto, pone un querubín allí con una espada para que nadie vuelva a entrar, ¿cuál hubiera sido nuestra situación hoy en día? Pero ¿qué hace el Señor en Génesis 3:15?
Vaya con su Biblia a Génesis 3:15. Ahí está lo que se conoce dentro del mundo teológico, el protoevangelio o la primera promesa de redención y de salvación. Vea qué dice Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón o en el calcañar. En cierto modo podemos decir que todo lo que la Biblia enseña a partir de este momento no es más que el desarrollo de esa promesa. Mire, desde Génesis 3 en adelante tenemos la promesa de redención y tenemos la persona de Jesucristo desde el mismo Génesis 3 hasta Apocalipsis capítulo 22. La misión que se les había encomendado a Adán y Eva de llenar la tierra de seres humanos creados a la imagen de Dios y de ejercer dominio sobre la creación mientras existía el santuario, no quedaría inconclusa. Ojo, Dios no se está frotando las manos, Dios no se está agarrando el pelo diciendo el hombre cayó, ¿qué voy a hacer? Dios no está diciendo Adán y Eva fracasaron y ahora ¿qué hacemos? ¿Cómo arreglamos este entuerto? No, Dios siempre tuvo un plan preparado para la salvación, cual se iba a dar a través de Cristo y a través de la iglesia. De esa manera la imagen de Dios en nosotros sería restaurada a través de Cristo y el hombre disfrutaría de nuevo de la comunión con Dios en un paraíso 1000 veces más glorioso que el primero. Y esa es la gran historia de la redención que la Biblia, hermanos, nos revela. Y que de alguna manera luego viene el Señor a ordenar capítulo por capítulo de la Biblia hasta que llegamos a Génesis 12, donde el Señor le habla a Abraham y le dice, vete de tu tierra, de tus parientes, de la casa de tu padre, de la tierra que yo te mostraré, porque haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Te das cuenta de lo que Dios ha dicho a Adán en forma de mandato? Que debía multiplicarse y llenar la tierra con su descendiente. Bueno, ahora también se lo dice a Abraham, el padre de la fe, del cual nosotros venimos a ser hijos de Abraham a través de la fe. Cuando nosotros vemos la función de los sacerdotes, que tenían la función de los sacerdotes mediar entre Dios y los hombres, y la nación de Israel fue constituida por Dios como un reino de sacerdotes. También el jueves se nos hablaba de eso. Fuimos constituidos como un reino de sacerdotes. Se suponía que ella fuera una especie de intermediaria entre Dios y el resto de la humanidad, para esparcir por toda la tierra el conocimiento y la adoración del Dios vivo y verdadero. Con ese propósito, Dios lo colocó en la tierra de Canaán, el paso obligado del norte al sur. Todas las naciones tendrían que pasar por Israel y ver allí lo que Dios había hecho con esa nación. Pero al igual que Adán en el paraíso, ¿qué hace Israel? Israel fracasa en su misión, en la misión que Dios le había encomendado. Y ellos tampoco permanecieron fieles al pacto y fueron expulsados de su tierra. Y usted vio que anduvieron errantes y todavía algunos no vuelven a su tierra. Era evidente que la solución del problema que surgió en el Edén no estaba en manos del hombre, sino en las manos de aquel Salvador que fue prometido a nuestros primeros padres en la caída. Lo voy a dejar hasta ahí para que quede intrigado y siga el próximo domingo con el segundo Adán, que es Cristo. Y cómo conecta ese segundo Adán con la iglesia. Y cómo nos lleva a nosotros, como representantes, ¿verdad? Y como parte de la iglesia, a realizar la obra que tenemos por delante.